Ciencia. Bueno, les estaba contando de Cristian. Cristian ha hecho un montón de cosas. De hecho, es director y editor de la revista Dimensión Botánica. Esa revista tiene difusión bimensual, es nacional, o sea, en Colombia. Cristian, pregunta corta, ¿la revista también la difundís en el resto de Latinoamérica o solo en Colombia? A ver, he tenido, la idea es difundirla a lo largo de Latinoamérica, solo que durante este semestre por problemas, digamos, personales, de índole bastante personal, he tenido que aplazar algunos proyectos, he tenido realmente bueno, hacer bastantes cositas este año y he estado muy embolatado, cosas que no tenía planeadas y enfrentar algunos problemas que tampoco tenía planeados desde el año pasado. Eso me tiene un poco retrasado en ese sentido, sobre todo la divulgación del proyecto, pero la idea es continuar con él. Ya estamos prontos a salir con el segundo número. Por ahora, precisamente por todo esto que les estoy comentando, decidimos, voy a sacar menos ediciones por este momento por el año, pero el proyecto continúa como tal sobre ruedas. La idea es dar difusión precisamente a todo este tipo de conocimiento y por el momento logramos distribución en Ecuador, Chile y algunas se enviaron para México, unas pocas. En Ecuador y Chile sí se enviaron para nivel de comercialización y la idea es seguir abriendo los canales obviamente de distribución, incluso de redes de participación, porque en la revista participan muchas personas de Chile, psicólogos de Chile, gente famosa de Chile, entonces la idea es ir abriendo el espacio finalmente como para también toda Latinoamérica, dependiendo pues también la respuesta que tenga y la aceptación que tenga este proyecto. Buenísimo, Cristian. En la vida en que les venía contando un poco de qué hace Cristian, a qué se dedica, él también es director de cultivo de cannabis medicinal en Innova Group y es investigador de sustancias psicoactivas de origen vegetal y animal desde hace 20 años. Entonces estamos con una persona que tiene una trayectoria bastante amplia y profunda, tanto en términos académicos como empíricos. Súper chévere, que los invito a que a lo largo de la charla, que puede durar más o menos una horita y punta aproximadamente, primero vamos a escuchar a Cristian para ver qué tiene que contarnos, nutrirnos de su conocimiento y vamos a destinar unos 15 minutos al final para que Cristian pueda responder las preguntas. Entonces los invito a todos a que por medio del chat nos compartan las preguntas y a la última las respondemos. Les recuerdo también a todos que los espacios de difusión hacen parte del semillero de investigación de terapias biológicas con psicodélicos. Es un espacio que también busca ser colaborativo. Es cada 15 días que tenemos invitados de diferentes partes del mundo. Y también quiero invitarlos a todos los que estamos acá presentes para participar y generar cada vez más red, o si le queremos llamar micelio, para todas estas personas que estamos interesadas en este tema y para expandir como esta conciencia colectiva. Entonces, bueno, Cristian, yo creo que ya mucho preámbulo, ahora sí, al punto, empieza y contanos. Pues nada, muchísimas gracias también por la invitación, por abrir ese espacio y bueno, por trabajar en torno, creo que en pro de todo esto que todos amamos y todos pues somos apasionados los que estamos reunidos aquí, que es precisamente como la botánica psicoactiva. Nada, pues una presentación mía, ya un poco la hiciste ahí. Obviamente soy director y creador del proyecto Curiboja Botánicos. Tenemos varios proyectos, nosotros trabajamos especialmente en pedagogía. Trabajamos con comunidades debido a que son varias líneas de trabajo en el proyecto Curihuaji. Yo me encargo mucho de la divulgación de la parte etnobotánica, pero el proyecto abarca mucho más que realmente las personas a veces no conocen mucho, pero a través de la página que en este momento estamos actualizando pueden ver también bastante del trabajo que nosotros hacemos. Apoyamos a diferentes comunidades de diferentes partes y trabajamos con comunidades de desplazados y con comunidades también campesinas de diferentes partes del país promoviendo los productos que ellos tienen. Tenemos una filosofía y la empresa nace con una filosofía hace muchísimos años. En el 2013 decidimos registrarla ya legalmente ante Cámara y Comercio y arrancar realmente como los procesos ya legales en Colombia, pero el proyecto nace realmente de una pasión que yo traigo desde hace muchísimo tiempo atrás. eh, y nace finalmente en un comienzo no tenía pensado la comercialización. Voy a contarles un poco de mi historia y cómo fue todo este proceso a lo largo del tiempo. Llevo más de 20 años, como bien decían ahí en el flyer, digamos, de comunicación. Son ya más de 20 años alrededor pues, del interés de estas sustancias, donde todo nace también como una curiosidad. Yo llego a la ciudad de Bogotá en el año 2000, más o menos, acá a Bogotá.
Y una de las primeras cosas que yo hice fue al independizarme fue pues empezar a cultivar plantas de cannabis. Ese fue como mi primer acercamiento. Hubo una cosa muy especial en mí que pues como que generó mucho la duda y motivó a mí a que iniciara los cultivos. A mí igual, independientemente de eso, siempre he sido un apasionado por la biología y por la botánica. En general, soy un amante de las plantas, soy una persona que disfruta cultivando cualquier tipo de planta y realmente me agrada esa relación con ese reino vegetal. Y desde siempre, incluso desde muy niño, he tenido como esa admiración y esa curiosidad tal vez por el reino vegetal y por andar cultivando diferentes plantas. A lo largo de mi juventud ya hice, digamos, yo uso de sustancias psicoactivas. Yo probé los hongos cuando era aún muy joven, más o menos a los 15, 16 años. Eh, y en ese entonces, cuando todavía yo era todavía muy joven, por cosas de la vida, yo conocí una persona que venía de Canadá, sumado a otra cosa que estaba pasando en el entorno en ese entonces, que era que acá en Colombia había llegado ya era cuando al comienzo empezaron a verse las cannabis hidropónicas o las cannabis de autocultivo más bien, o más que hidropónicas, digamos ya con técnicas de avanzada o híbridos realmente europeos. Y era cuando se le llamaba kriptonita acá en Colombia. O sea, en ese entonces, en los años 2000, a la marihuana obtenida pues de híbridos europeos, en ese entonces se le llamaba como kriptonita. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Uno, porque había tanta diferencia entre los cannabis que se obtenían acá en Colombia y el cannabis que ya realmente estaba adquiriendo como un boom en ese entonces, y que era muy costoso. Y por el otro lado, la persona que yo conocía de Canadá, él me hablaba de panes de cultivo y que ellos en Canadá no los conseguían como nosotros los conseguíamos en la época mía y de mi adolescencia, que eran recolectados silvestres. Él me hablaba que en Canadá se hacían era panes y él en ese entonces ya me hablaba de panes de cultivo y que allá en el país del norte, pues en Norteamérica, en Canadá, los obtenían de esta manera. Ya cuando yo llego acá, hay que también un poco contextualizar que el mundo era completamente distinto en el sentido incluso que el Internet era Internet pago de teléfono, del que tocaba desconectar el teléfono y la casa. Era muy complicado, la información no existía ni siquiera en las redes sociales. Para ese entonces el boom todavía era un poco como los blogs y ya estaban apareciendo los foros. Fue como la época en que aparecieron los primeros foros. Alrededor de Cannabis Café apareció en el 2003 y este tipo de cosas. Y había una página muy especial que se llamaba psiconautas.com. Era un foro español donde finalmente fue como el primer lugar donde yo encontré gente de otras partes pues, que tenían como la misma pasión. Antes de eso me gustaría hacer también un pequeño paréntesis y es de pronto una historia que personalmente a mí me pasó porque en la época, obviamente, las cosas han cambiado muchísimo y hoy en día creo yo que a veces digo que el uso de sustancias psicoactivas en este momento incluso es de una u otra forma promovido por el sistema. Ya no es en la época hace 20 años o incluso más atrás cuando yo empecé mi camino de exploración. Aún era todavía una situación muy tabú y yo soy de provincia, yo no soy de acá de la capital, yo vengo de una ciudad muy pequeña de acá de Colombia, donde el uso de sustancias psicoactivas obviamente es todavía aún hoy en día sigue siendo bastante tabú. Entonces, de una u otra forma, a mí siempre he tenido esa pasión. Cuando yo utilicé los hongos por primeras veces, sentí incluso que había vivido experiencias mucho más revitalizantes y mucho más vívidas que esta misma realidad, mucho más verdaderas que esta misma realidad y me llamaron increíblemente muchísimo la atención. Pero de una u otra forma, en el pequeño entorno en el que yo me movía, no tenía con quién compartir, solamente tenía un amigo que estaba también interesado como en el uso de ese tipo de sustancias y en explorar la conciencia, y no había con quién compartir ese tipo de conocimiento y mucho menos dónde conseguir información. Cuando yo llego acá a Bogotá, otra de las cosas que a mí también me sirvió para abrir muchísimo la percepción en ese entonces alrededor del uso de las plantas
es que simultáneamente pasaron dos cosas. Yo estudié en la Tadeo Lozano y en ese entonces la Tadeo había organizado una pequeña feria del libro, llamémosle una pequeña feriecita de librerías y estaban vendiendo libros pues académicos. Y saliendo yo de clases, precisamente en un primer semestre, cuando yo estaba estudiando incluso en ese entonces biología marina, eh, pasé y encontré el libro de Plantas de los Dioses de Albert Hoffman y Richard Evans Schultes. Y a mí me llamó increíblemente muchísimo la atención cuando yo vi ese libro, y pues obviamente hablaba de las plantas de los dioses y esto. Lo compré inmediatamente y para mí pues yo quedé maravillado con ese libro. Otro amigo apenas me vio que yo estaba leyendo acá ya en Bogotá. Cuando ya me vio que yo estaba leyendo ese libro, me preguntó que si yo no conocía sobre los libros de Carlos Castañeda. Y yo no lo conocía para ese entonces en verdad, entonces él me dijo, vea, se lo recomiendo, échale ojo que de pronto a usted ese tema le va a gustar. Me fui a los pulgueros de acá de Bogotá, efectivamente encontré como los cuatro o cinco primeros de Castañeda y bueno, empecé pues obviamente a devorar estas lecturas, empecé a devorar los libros de Castañeda y los de Albert Hoffman y para mí sobre todo fue algo muy revelador en el sentido de que para mí una persona que venía de una provincia, como vuelvo y le repito, de una u otra forma, para llamarlo en unas palabras muy tradicionales, yo me sentía como a veces un bicho raro por tener digamos, un gusto hacia este tipo de sustancias. Y como no encontraba de una u otra forma otras personas con quien hablar sobre estos temas o compartir, de una u otra forma para mí fue una revelación de que otras personas también estuvieran interesadas en estos temas, que se escribieran libros de estos temas y que de una u otra forma hubieran especialistas en estos temas y hablo desde la academia y hablo. Y pues empecé como ya todo ese recorrido a leer pues todo lo que es la historia psicodélica de lo que nosotros sabemos, Richard Evans Schultes, el trabajo de Albert Hoffman, el descubrimiento de los hongos en los 50, Watson y obviamente con los hongos y bueno, empiezo obviamente ya cada vez a una pasión por empezar a cada vez leer más y eso abrió muchísimo mi mente. Y dos, el libro Plantas de los Dioses también me dio como un norte de una u otra forma para decir que pues los hongos ya habían llamado muchísimo la atención para mí y el darme cuenta de que solamente no eran los hongos, sino que había una multiplicidad de plantas que producían este tipo de efectos, pues generó en mí esa gran duda de seguir explorando sobre este tipo de sustancias. Menos mal, de una u otra forma, para otras plantas sí no hubo tanto problema. Por ejemplo, para el yagé, mi padre tenía conocimientos que él ya decidió pasarme acerca de las plantas y me ayudó incluso a conseguir algunas plantas. Empecé como en un camino realmente ya bueno, de viajes, de ir a la parte de Putumayo a conocer el yagé, de empezar a buscar ciertas plantas, de empezar incluso entonces, en mi cabeza en ese entonces, de una u otra forma yo pedí desde Argentina para allá. En Argentina en ese entonces había una tienda de Javier López, si no estoy mal, se llamaba Cahuinadencul y fue la primera tienda también incluso en el 2003 de donde a mí me llegaron las primeras semillas de peyote y de San Pedro. En mi cabeza yo estaba súper motivado en ese entonces con el cultivo de cannabis y no entendía todavía en amplitud mucho sobre los temas de cultivo y menos de cactus ni nada. Y en mi cabeza los peyotes iban a crecer súper rápido como una papa o como una zanahoria y iban a estar rápidamente consumibles en cuestión de poquito tiempo. Entonces yo lo que hice fue ponerme entonces a conseguir plantas, a buscarlas por todo lado. Conocí una persona que es el coleccionista más grande de cactus acá en Colombia, que se llama Guy Honix, que es la persona que casi que trajo todos los cactus que hay acá en Colombia. Y pues poco a poco es una persona muy cerrada y es una persona ya bastante mayor y es una persona bastante cerrada. Y yo me acuerdo que las primeras veces que yo fui le pregunté ya también sobre peyotes y él me decía que no los tenía, pero pues ponía una sonrisa súper maliciosa, entonces, y me decía que no tenía, pero yo sabía que él los tenía, que no me los quería vender. Poco a poco fui ganando su confianza y a través del tiempo, él me dio los primeros cactus, más o menos a finales del 2003, 2004, ya me dio las primeras plantas vivas también de peyote. Eh,
y llegaron a mí también los primeros San Pedros. Empecé a aprender muchísimo de ellos porque obviamente ya al comienzo mi intención era tomarlos, mi intención era simplemente hacer uso de ellos. Después cada vez empecé a tener la parte como pues de colección. Quise seguir ampliando los ejemplares que tenía y los cactus era lo más difícil de conseguir acá en Colombia. Otras plantas fueron mucho más fáciles, pero gracias a Dios en ese entonces las primeras plantas, que fue alrededor de unas 8 plantas que yo logré conseguir con todo, menos mal finalmente no terminé no tomándomelas, sino que decidí tomarlas como simiente para otros proyectos. ¿Qué pasó en el caso específico de los cactus? Que son plantas que demoran demasiado, especialmente en el caso de los peyotes, son plantas que crecen 1 centímetro al año y su crecimiento es extremadamente lento. Entonces, al comienzo, de una u otra forma, cuando uno está incluso en el fervor de la juventud, creo yo que para unos 5 años se le hacen una eternidad y uno cree que 5 años nunca van a pasar. 5 años uno dice, no, en 5 años hago una carrera y pues obviamente de una u otra forma, pues creo que no es muy motivante uno decir que va a cultivar ciertas cosas para obtenerlas en muchísimos años después, en una etapa muy temprana de la vida. Entonces yo los dejé inicialmente ahí. Los primeros, muchos murieron, muchos sobre todo los que venían de semilla, no los pude sacar adelante. Eh, pero bueno, poco a poco la vida se va pasando. Menos mal no decidí tomarlos en ese entonces, sino que decidí preservarlos. Pasaron los 5 primeros años. En ese entonces las primeras semillas ya lograron tener algunos tamaños de unos centímetros. Eh, y me di cuenta pues de que era un proyecto lograble en cierto sentido, de que por más lentos que sean, la vida se va pasando y pues ellos pueden ir ahí caminando con uno. Y aunque suene una cosa extremadamente boba y extremadamente, no sé, obvia, digámoslo así, para mí fue muy evidente y muy revelador eh, tener esas plantas pequeñas en mis manos, en el sentido de que yo dije, bueno, se pueden demorar 5 años, se pueden demorar muchísimo tiempo, pero si nunca arranca uno, pues solamente se quedan con las ganas y nunca voy a tener absolutamente nada. Entonces empecé ya a meterle muchísimo más fuerza a ese tema del cultivo sobre todo de peyotines y de cactus. Eso ya fue, yo creo que para alrededores de 2010. Ya estamos hablando ya un tema mucho más, ya avanzamos bastante, incluso cronológicamente, pero bueno, yo más o menos hasta el 2008, 2009 pensaba mucho como coleccionista. Tenía todavía me contentaba, digamos, con pocos ejemplares en cierto sentido. Me interesaba tener unas 4 o 5, e incluso también por la capacidad. No tenía dónde tenerlos y no tenía dónde mantener cierto volumen de plantas vivas. Eh, Cristian, dame un segundo, creo que tengo Dale. el micrófono encendido, por favor, para que todos lo apaguemos. Gracias. Ok, y listo, y pues nada, hasta ese entonces era muy colección, no tenía tampoco donde tener mayor volumen de plantas, tenía muchas plantas sobre matera y no tenía cómo, digamos, multiplicar tampoco en grandes volúmenes. Menos mal para esa época también conseguí unas tierras y con la familia se consiguieron unas tierras y ya hubo la posibilidad también de pensar incluso un poquito a gran escala, y yo me hice esa duda, bueno, si yo puedo controlar estas plantas pues en una escala pequeña, la idea es compartirlas, porque de una u otra forma no vale la pena muchos años cultivar para uno solo. Pensé ya en mí, fue algo que de una u otra forma creo yo que es la base también del cultivo, el compartir, ¿no? Cuando uno está y de una u otra forma tiene contacto con el campo, uno se da cuenta que el campo de una u otra forma, o las plantas de una u otra forma, cuando están fructificando, lo que nos enseñan es la abundancia. Cuando uno mantiene un cultivo y mantiene bastante y ya decide cultivar y producir, muy difícil es capaz de consumir todo lo que uno produce. Ya realmente le toca compartir y toca empezar a trabajar. Y en cierto sentido, esa fue una de las tareas que yo me puse, y yo siempre quise alrededor de esto, ese tema. Yo veía que siempre en perspectiva se iba a venir una gran demanda alrededor de este tipo de plantas cuando se diera como la tercera reintroducción de social, que es algo de lo que yo siempre hablo.
y es como esa gran responsabilidad que tenemos en este momento. Es como la tercera reintroducción que estamos haciendo como moduladores sociales de estas herramientas. Y tenemos una gran demanda. Todo el mundo de una u otra forma hay una sed de experiencia y una sed de espiritualidad grandísima en el occidental. Y estamos detrás de este tipo de experiencias, pero muy pocas personas están pensando en plantar, ¿no? En realmente en cultivarlas y en que no sean como de una u otra forma. Yo a veces le llamo, aunque actualmente creo que yo todo tendría karma, pues, bajo el concepto de lo que yo le pongo, pues, pero yo le llamo medicina con karma. O sea, por ejemplo, la experiencia de peyote, creo yo que de una u otra forma, eh, si tú cultivas las plantas, o si son plantas que vienen de un entorno o pues de procesos sostenibles donde no se están extrayendo de la naturaleza, y si es una planta que crece, se demora tantísimo en crecer, si en México no fuera ilegal, al igual que en Estados Unidos, y si realmente la dejaran explotar comercialmente y las personas, todo el mundo pudiera ir a explotar, yo creo que ya se hubiera puesto en riesgo, porque es lo que ya pasó, por ejemplo, con la iboga en Gabón. En Gabón hay una planta psicoactiva que se llama la iboga que ella actualmente está teniendo una altísima demanda porque sirve para la deshabituación a opiáceos de las personas. Eh, y en Gabón no es ilegal, digamos, extraerla, tomarla de manera silvestre. Es una planta que solamente se da en tres países: Gabón, Camerún, ay, se me va ahorita el otro. Bueno, me disculpan ahí el otro país, pero como no hay regulaciones y son países, pues obviamente, digamos que también con problemas económicos, como podría ser nuestro país, dependiendo para dónde vaya, la iboga puede llegar a alcanzar costos entre 5.000, 8.000, 10.000 dólares, dependiendo para si es para extracciones, para tratamientos, para clínicas, para muchas partes. Eh, y es obvio que la gente se va a ir a explotarla y a recolectarla, como porque es una buena alternativa económica para obtener ingresos. Entonces, yo hablaba con un investigador que él es francés, pero él estaba, si no estoy mal, en Gabón, en Gabón él estaba, y yo no sé cómo estará el tema, pero él había preveído que las poblaciones silvestres para el 2018-2019, porque yo con él hablaba hace muchísimo entonces, ya iban a estar diezmadas, que iban a quedar menos del 5% de poblaciones silvestres de iboga silvestre. En este momento ya está siendo cultivada en granjas, precisamente por el valor que llega a alcanzar, pero digamos la variabilidad genética de las poblaciones silvestres ya está completamente menguada, y ya son muy pocas las poblaciones en estado silvestre que se pueden encontrar. Esa misma historia creo yo que a veces se puede encontrar incluso registros en internet de lo que pasa en Perú con todo el tema como del turismo psicodélico y de la ayahuasca, donde también se registra que parece que ya no son lianas muy gruesas ni nada, sino que ya es el comercio de lianas jóvenes y plantas realmente como de rápido cultivo, porque ya obviamente pues la demanda sobrepasa ya la oferta, y mucho más aún si son extraídas de entornos naturales. Entonces, el trabajo de preservación de curiboáceos no botánicos alrededor, ya a gran escala, empieza yo creo que alrededor de 2008, 2010, donde ya se empieza a pensar realmente pues en gran escala, ahí sí, sobre todo en las plantas que están más difíciles de conseguir acá en Colombia. Eh, Tenemos alrededor como de unas 18 o 20 de las principales, y varias como de los psicoactivos tradicionales acá en América, y también pues como plantas como la iboga de Gabón, también la tenemos dentro de la colección que hace parte de nuestro proyecto, y estamos en procesos de reproducción. Nosotros, o particularmente, para mí es un gusto siempre compartir este tipo de material vegetal, pero yo vengo haciéndolo como por etapas, que están igual sincronizadas en la forma, uno, en que llegaron las plantas a mí y han ido llegando en la colección; dos, en la forma en la que las he ido entendiendo, controlando y pudiéndolo multiplicar, porque son procesos bastante difíciles cuando uno trae plantas de otros climas, y en especial pues adaptarlas a las condiciones específicas en las que se están siendo cultivadas acá en Colombia, lo que es la adaptación o tropicalización de este tipo de plantas, que muchos son, uno, pues de climas que no son en los que están siendo cultivados acá, y dos, los fotoperiodos. Obviamente, acá en Colombia tenemos un tema de fotoperiodos muy estables, y plantas que vienen en países donde tienen estaciones
molestan a veces un poco más en estabilizarse acá en Colombia. Pero se ha trabajado como en eso, en compartir el material vegetal que ha sido traído de otras partes. Entran primero en unos procesos como de entendimiento y de cultivo, pues los procesos propios de reproducción interna del proyecto. La idea obviamente es siempre pues tropicalizar, trabajar con las plantas siempre, tratar de que respondan bien a los climas, multiplicarlas, y una vez ya se logran ciertos niveles pues de ejemplares internos, ya se los ponemos realmente a disposición de público. Entonces, trabajamos mucho en eso, sobre todo en el material genético, en vender semillas, plantas. Trabajamos apoyando otros proyectos que quieran iniciar, digamos, sembrando este tipo de plantas a gran escala para futuro, y pues bueno, sobre todo se busca a veces un poco compromiso al adquirir este tipo de plantas. Es algo que yo realmente como que personalmente me gusta asegurarme, porque pienso yo que uno no debe comprar un ser incluso con las plantas sin entender muy bien lo que está haciendo. Les pongo como un ejemplo: uno no compraría un perro para llevarlo a la casa sin tenerle un plato de comida, sin tenerle un plato de agua, sin saber que necesita una camita para echarse, sin saber que requiere un espacio y unas condiciones para estar bien. Y en cierto sentido, yo en la parte de cultivo, pues se trata de dar las mejores condiciones y estar enterado de qué condiciones requieren las plantas para poder ser cultivadas. Entonces, lo que estamos haciendo ya en este momento, también estamos trabajando, en este momento actualmente, estamos como entregando ya pues plantas, cactus. Obviamente se han entregado muchísimas semillas, se han enviado a nivel Latinoamérica muchísimas semillas también de peyote. Eh, Lastimosamente creo yo que la mayor parte de material vegetal en este momento de cactus se está yendo para afuera. Creo yo que sigue siendo aún mucho más valorado todavía por fuera que incluso acá en el país de nosotros. Y hay mucha parte de material genético que todavía estoy enviando para el exterior, pero en estos años sobre todo he parado, he vuelto a reproducir mucho para acá adentro y volver a poner realmente en disposición de los proyectos que están acá adentro, tanto plantas de peyote como de San Pedro. Y actualmente como tal, pues estoy trabajando también en el proceso de la iboga. Fue una planta que se trabaja hace muchísimos años, pero no las plantas, eh, a veces pienso yo que pues no sé, así suene muy hipesco, ellas son las que deciden cuándo avanzar, y ellas son las que deciden cuándo aceptarlo. Muchas veces yo quería tener plantas y llegaban, creo yo, que en el momento en el que no eran y terminaban falleciendo, mientras que en otros momentos ellas mismas son las que parece ser que deciden cuándo ofrecer, cuándo avanzar y cuándo estabilizarse, digamos, si lo queremos ver desde la parte entonces de estabilización. Con ibogas llegaron acá en Colombia más o menos al 2013. Yo tuve y tuve varias plantas, pero también contando que estoy acá en Bogotá, el frío, no pude sacar muchas adelante. Yo creo que fueron unas 20, 30 plantas al comienzo pequeñas, sacadas desde semilla, y de las cuales pude sacar aproximadamente unas 8 o 9 plantas adultas. Con la pandemia me las llevó a voltear conmigo y empezaron las plantas a molestar mucho. Ellas fueron las únicas que me pudieron sacar las plantas de cannabis del indoor para poderles darle las condiciones de temperatura y todo lo que ellas requieren para poderlas multiplicar. Y ya en este momento, después como del 2022, 2023, más o menos en 2022, las plantas ya empezaron, las dejamos en una locación donde finalmente ya las plantas empezaron a avanzar muy bien, empezaron a dar semilla, y en estos momentos ya estamos en procesos de reproducción. Las plantas ya mostraron una reproducción exitosa y ya empezamos a aumentar. Llegué a tener incluso ya solamente 2 plantas. Ahorita ya estamos en procesos de crecimiento de más plantas, entonces de iboga. Entonces hablamos de que ya el trabajo se ha avanzado. Con peyotes ya estamos en producciones de más de 10.000 semillas al año para poder estar enviando a diferentes partes. Con cactus, perdón, con San Pedro, ellos producen mucha más semilla y producen permanentemente. Eso es una ventaja que tenemos acá en Colombia. Como ellos son estacionarios y cuando entran todos los cactus, y eso es algo que nos pasa, que incluso en cannabis pasa, como estamos en el trópico, no hay literatura de cómo se comportan las plantas acá en el trópico. Es muy diferente cultivarlas en otras estaciones que acá. Cuando las plantas están en invierno en otras partes, ellas entran en un estado de hibernación y de letargo.
a diferencia de acá de Colombia, que tenemos pues obviamente temperaturas cálidas todo el año y el fotoperiodo estable. Una de las cosas increíbles acá es que los peyotes florecen todo el año. Si uno los tiene bien alimentados y están en buenas condiciones fitosanitarias, ellos son capaces de reproducirse todo el año, quedan como en una primavera eterna, les llamo yo acá en Colombia, y a diferencia de otras partes, pueden producir varias veces al año. Hay varias tandas de semilla que en mi caso las tengo identificadas como pues Semana Santa, verano y a finales de lo que es noviembre, diciembre. Salen tres grandes tandas, al igual que los San Pedros. En ese sentido es una ventaja para reproducir las plantas de peyote. En el caso ahí que estoy de Leonardo, yo en estos días publiqué, hay dos plantas que para mí fueron de imposible reproducción. Una fue la mandrágora, pero la mandrágora verdadera, porque acá en Colombia, aprovechando este espacio para aclarar, los yerbateros venden mandrágora. Si uno va a las plazas de mercado o a los yerbateros de calle y tú les preguntas por mandrágora, ellos te van a vender raíces de vetiver, que es una planta que se utiliza en perfumes o es una gramínea, pueden incluso, ahorita se me va el nombre científico, vetiver, de hecho, no vetiver, sino vetiver con R al final. Y incluso cuando yo llegué acá a Bogotá, digamos en la calle y eso, la mezclaban, las raíces las picaban y las mezclaban con cannabis y se fumaba y eso dejaba el cannabis rojo y le da un sabor pues característico, pero obviamente no tiene ningún efecto psicoactivo. Lo que venden acá en Colombia como mandrágora no es mandrágora, es vetiver. Y con esa planta pasó lo mismo. Al parecer ellas son estacionarias, requieren las 18 horas de luz y posiblemente las horas de frío. Entonces, ellas cuando se siembran acá, llegan a cierta altura, se desarrollan y logran alcanzar una altura pues mínima y inmediatamente las plantas cogen de para atrás, ellas se secan. Para mí las conclusiones es que a ellas les falta uno, el clima mediterráneo, que tenga las estaciones mucho más marcadas y de pronto que tenga ciertas horas de frío. Hay ciertas plantas que tienen que acumular horas de frío para poder desarrollarse y tanto el caso de la mandrágora como el caso de la ruda siria no fue posible cultivarlas acá en Colombia. Con ambas se ha intentado mucho. Creo yo que si alguien de pronto le intentaría, sería obviamente, creo yo que toca ponerle indoor, pero creo yo que también influye algo del frío, porque son plantas que son caducas ambas, plantas que cuando llega el invierno ellas mueren completamente y lo que dejan es su semilla en piso. Entonces creo yo que eso hace parte como de los secreticos de ambas plantas, tanto de la mandrágora officinalis como de la peganum harmala. No fueron posibles sacarlas adelante realmente. Las que yo traigo, generalmente toda esa semilla viene de Irán. Toda es viable y toda la semilla que yo traigo llega viable, pero yo ya no volví a sembrar, ya no volví a fregar con ellas precisamente porque no, ellas llegan a una etapa muy pequeña en la que mueren. Lo mismo la mandrágora, ellas llegan a nacer, a mí me llegan semillas de España de un gran amigo que las recolecta silvestres. eh, en España ella se da de manera silvestre y son como unos tomatillos redondos. Ella es una solanácea muy bonita y a mí me ha llegado mucha semilla. De hecho, en este momento por aquí creo tener en alguno de los sobres que tengo por aquí a la mano, aquí en mi escritorio, pero ella no fue posible sacarla adelante. Siempre ha llegado a un punto muy pequeño y se muere, entonces no seguí fregando, pues intentando cultivarlas a ellas. En el cultivo específicamente, pues tenemos lo que son vilcos, que son también lo que es todas las fuentes de bufotenina. Contamos con muchísimas variedades de yagé que pues generalmente venían de Putumayo y con muchas fuentes vegetales de triptaminas para preparar los sucedáneos tipo ayahuasca. Entonces contamos con Mimosa hostilis, que son plantas que acá en Colombia existen, están en México, Brasil y Colombia, toda la parte eh, atlántica de Atlántico. ¿Qué pasó ahí? Ah, ya. Eh, eh, Finalmente ella se consigue y acá en Colombia tenemos también, digamos, la Diplopteris cabrerana, que es lo que utilizan en Putumayo para preparar el yagé, que es una hoja, es extremadamente difícil de cultivo, se le llama, entre muchos etnobotánicos, se le llama el santo grial de la etnobotánica. Tanto la iboga como la Diplopteris cabrerana son los santos griales de la etnobotánica.
y en especial la Diplopteris cabrerana es extremadamente celosa para reproducirse. Es muy, muy, muy difícil para reproducir. Uno puede cortar 100 estacas y de pronto, si está de buena, le enraiza una. Así le pongan hormonas. Yo la he tenido en condiciones controladas, he intentado hacer acodos aéreos. Mejor dicho, he intentado muchísimas formas, se le han aplicado de muchas marcas de hormonas, se ha intentado con estacas, bueno, mejor dicho, realmente lo único que no he hecho con ella, porque con otras plantas sí, con ellas no, lo único que no he intentado es in vitro, eh, pero se le dice que ella no le gusta que la saquen del Amazonas, es una planta amazónica y panamazónica. Ella no le gusta ser cultivada por fuera de lo que es su territorio. Yo logré adaptar unas plantas a 1700 metros porque ella generalmente se va por debajo de los 800. Y pues logré adaptar. Ellas son varias variedades. Es mucha la desinformación que hay alrededor de la Diplopteris, digamos, en el Putumayo se conoce diferentes variedades. La más utilizada para la preparación de yagé se le llama sulpisco. Eh, Manejan una que se llama punta de lanza, que hay gente que dice que es la Diplopteris langueriformis o languelifolia. Ahorita se me va alguno de los exactamente qué nombre es. Y tienen aún algunas variedades de Diplopteris que yo no he logrado identificar botánicamente. A una le llaman guarne, que para ellos es la traducción, si no estoy mal, de gente, y la otra que le llaman danta. Son diferentes, no sé si son diferentes especies o simplemente fenotipos dentro de la Diplopteris, pero sobre ella hay muchísima desinformación alrededor de ese tema, y bueno, es la principalmente usada en el país. Generalmente casi en nuestro país los que más comercializan la planta de yagé, la poción, digamos, de yagé, es la gente de Putumayo y va a venir preparada con Diplopteris cabrerana. Y también tenemos una planta que en mi caso llegó desde el Santo Daime. Algunos participantes del Santo Daime de Brasil, tuve pues la oportunidad de compartir con ellos y conocieron el trabajo y todo, y ellos decidieron regalármela y entregarme la planta que ellos utilizan. Perdón, no fue el Daime, fue la UDB, que es otra cosa, la Unión, la Iglesia de Luz Vegetal, una cosa así. No son exactamente igual que el Daime, es una rama, si no estoy mal del Daime. En esta información podría yo estar entregando información errada, pero a mí la variedad que me llegó fue de la UDB, la Unión de Luz Vegetal, si no estoy mal. Y es una rubiácea, se parece mucho al café. Todas estas plantas son fuentes de triptaminas para preparar bebidas análogas de ayahuasca. Eh, y con todas contamos finalmente pues en el cultivo, y ya hemos logrado también reproducirlas internamente acá. Se cuenta con otra que es así, la compartimos hace mucho tiempo. Por ahí anda en una planta que se llama Psicotria alba, que es la que le llamamos la falsa chacruna o la chacruna blanca. Esa ya ha volteado por ahí en el país. Ya hay varios jardineros que la tienen, pero falta hacer algunas pruebas finalmente como de potencia y eso de esa planta cuánto está, porque también aprovecho este espacio sobre todo porque muchas veces uno ve publicaciones que dicen de este tipo, como cactus, no sé, posiblemente enteógenos o cactus consumibles o plantas psicoactivas o eso, y o sea, eh, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando las concentraciones son bajas de las plantas. O sea, bueno, una cosa es que lo contengan, otra cosa es que sea aprovechable para el humano y que sea aprovechable como sustancia psicoactiva. Muchas plantas lo pueden contener, pero o puede tenerlo en concentraciones tan bajas que se requiera de una cantidad de biomaterial tan alto que realmente incluso pueda pues causar, por los contenidos de grasas, ceras, taninos o lo que tenga la planta, causar ciertas indigestiones primero, o incluso ir acompañadas de alcaloides secundarios que puedan realmente producir reacciones adversas en el usuario. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, no para promover el uso ni que después vaya a pasar algún accidente o algo, pero hay una planta que nosotros tenemos acá en Colombia que produce muchas triptaminas, produce mucho DMT, pero no es aprovechable. Y ojo, y recalco una vez más, no es aprovechable
para el uso humano a modos de que se puedan procesos realmente más de avanzada de purificación que las técnicas que andan de extracción finalmente con mimosa. Y es el Arundo donax, y es lo que todos conocemos como el carrizo acá en Colombia, que es como un familiar de la caña brava, que es una planta que se utiliza para formar las ramadas de los techos, para colocar antiguamente las tejas de barro iban sobre un tipo de caña, un tipo de planta que es familiar del bambú, una gramínea, que, que en especial los que tengan de pronto y puedan googlear por ahí rapidito, se llama Arundo donax, y ella acá en Colombia la conocemos como carrizo, es con lo que fabrican las flautas de carrizo, y es, pues, vuelvo y repito, es una caña, ella es un bulbo, y en sus bulbos contiene una gran cantidad de triptaminas, pero también contiene un alcaloide que se llama gramina, y es completamente tóxico para los humanos, hace poner la cara completamente morada, tiene unas reacciones completamente adversas en las personas, por lo que, vuelvo y repito, no puede ser utilizada. Lo mismo pasa con otra gramina en Colombia que se consigue mucho, que es el pasto, el ryegrass. Los ganaderos, si uno le pregunta a algunos ganaderos, ellos le dan información sobre cuál es el ryegrass, que es un tipo de pasto que se introdujo hace muchísimo tiempo acá en Colombia, y las semillas potencialmente tienen cantidades pues aprovechables de DMT, pero acompañadas por gramina. Ese es el pasto que, si ustedes leen en internet, hay psiconautas que entonces lo que hicieron es fitomejoramiento en plantas de este tipo. Entonces cogieron estos pastos, a través de análisis se encuentra cuáles tienen buenas concentraciones de triptaminas y cuáles tienen bajas concentraciones de gramina, y se empiezan a cruzar entre ellos. A lo largo de esa descendencia y teniendo herramientas de análisis para poder realizar un fitomejoramiento y una selección a la hora del cruce de ejemplares, no estoy seguro si fueron los americanos o los europeos. Ellos manejan una variedad ya de este pasto que es aprovechable ya para etnobotánicos o para entusiastas realmente de este tema, o a la gente que pues busque fuentes más viables de estas plantas de triptaminas en especial, y ellos le llaman Red Canary Grass. Y si no estoy mal, a los clones, porque ellos ya se manejan es por clones para que la variabilidad no se afecte en semilla. Si no estoy mal y la memoria no me falla, se llama Yugo Red. Esa es una variedad que ya ha sido seleccionada en gramínea, en un pasto, para producir grandes cantidades de triptamina, y son fuentes mucho pues, sosteniblemente en el tiempo, mucho más viables para realmente, pues digamos, autoabastecerse de este tipo de sustancias que plantas que son de más lento crecimiento. Para tranquilidad de muchas personas, porque sé que en un comienzo fue una preocupación mía, y abro un gran paréntesis aquí, y para las personas que trabajan en la Mimosa hostilis, para la gente que crea de pronto, es una planta que se puede poner en riesgo. La Mimosa hostilis es una planta, ahorita se me va el nombre técnico, y ahí lo que pasa es que a esta hora ya he tenido un día bastante pesado, y la memoria ya me está fallando en ciertas cositas a esta hora, pero eh, la Mimosa hostilis es la primera planta que, cuando pelan un lote en las zonas donde se da, son las primeras plantas que llegan a formar y a crecer en las zonas donde han sido limpiadas o taladas. Ella es la primera que llega para crear el bosque primario, ¿no? Eso tiene una palabra técnica, las plantas que tienen esa función, pero es la que primero se asienta y da sombra, porque crece demasiado rápido, es demasiado abundante, y es una fuente muy sostenible de todas maneras, porque es una planta que abunda muchísimo. Y otro carácter, el elemental de ella es el fuego, y ella generalmente en las zonas donde ella se da, ella crece después de los incendios. Ella, cuando son zonas extremadamente áridas, en este momento les revelo como un pequeño tip de los de etnobotánica, y es, no mucha gente puede reproducir la Mimosa hostilis, y general, uno, hay que competir con los gorgojos. Es una planta que le encanta, hay un gorgojo que le persigue la semilla, y hay que estar peleando con él para lograr conseguir semilla viable, porque el hombre llega a uno a picarle la semilla y se la deja agujereada. Entonces uno hay que estar compitiendo con un tipo de escarabajo, pues, que se alimenta del embrión de la semilla. Pero dos, si la planta no pasa
por un proceso que se le llama a veces tradicionalmente golpe de humo, la planta no nace. Entonces, ¿yo qué hago particularmente? Cuando se va a sembrar Mimosa hostilis, las semillas lo que hacen es envolverse en servilletas de papel, se hacen unas vuelticas, se ponen en un plato de cerámica y se queman. Tienes que quemar completamente todas las servilletas para que la planta se le dé el golpe de calor y queden las sustancias, los químicos que tiene el humo impregnados en ella. De ahí se les pasa y se les da un golpe de calor en agua caliente, agua que más o menos tiene que estar entre 70 y 60 grados. Se pasan las semillas con toda la ceniza que tengan de las servilletas de lo que se haya quemado, se pasan al agua caliente y esta es la forma de activarlas. No mucha gente puede reproducir mimosa y es precisamente por ese secretillo que les acabo de entregar y que es analizar también muchas veces la forma en la que ella se reproduce de manera endémica. Ella se da mucho después de los incendios y es la forma en la que ella se estimula su crecimiento natural. Entonces, hay ciertas semillas que tienen como esa digamos, ese sistema de seguridad para nacer, que ellas pueden quedar superficialmente y hasta que no tengan las condiciones, en este caso un golpe de calor o de humo, ellas no van a nacer. Es un sistema de protección natural o de reproducción natural que ellas tengan, como las quieran ver. Y vuelvo y repito, esa es una de las claves del éxito para reproducir Mimosa hostilis en la quiera reproducir ya de manera controlada en cultivos internos. Entonces, Súper. Cristian, ¿me regalas un sí, segundo? por En este supuesto que momento sí. son las 8:53. ¿Te parece si continuamos con lo que nos estás contando unos 10 minutos más aproximadamente y luego pasamos a las preguntas hasta las 9:20 más o menos, o en Colombia serían las 7:20? Perfecto. Dale, no te preocupes, Listo. pues eh, finalmente, pues uno eso, bueno, quería contarles un poco de mi historia. En este momento, vuelvo y repito, el proyecto ya está trabajando en procesos de divulgación y de cultivo a más gran escala. Creo yo que por esa necesidad estamos viendo una gran demanda de este tipo de productos y todo está viniendo, o bueno, una gran parte no está viniendo de granjas ni sustentables ni nada, sino que está viniendo de la explotación natural y no creo que haya ningún recurso que finalmente aguante una embestida de este tipo, finalmente, y mucho menos cuando son plantas que se dan como muy focalizadas, por ejemplo, caso peyote, por ejemplo, caso iboga, vuelvo y repito que ese caso ya pasó. De una u otra forma es ilógico que en México no lo puedan cultivar, en México no pueden hacer lo que yo estoy haciendo acá en Colombia, allá las personas no pueden tener peyotes ni siquiera de cultivo, tienen que tener permisos especiales porque si no es un delito federal, al igual que en Estados Unidos, entonces no pueden haber procesos reproductivos de vivero ni de nada para comercializar, ni siquiera para reducir la presión sobre el interés de este tipo de plantas. Acá en Colombia tenemos esa ventaja, llevamos un trabajo bastante adelantado. Aquí digamos, creo yo que una de las cosas es que no muestro mucho el trabajo precisamente por el riesgo que se puede poner en las mismas fuentes semilleras, pero en peyotes ya también tenemos un número elevado de plantas que vuelvo y le repito, producimos más de 10.000 semillas acá en Colombia al año. Entonces, una de las grandes cosas es eso, trabajar en sembrar. Creo yo que ya es necesario proyectos productivos alrededor de este tipo. Hay que empezar a ver de dónde proveerse de este tipo de material, porque vuelvo y digo, no va a dar abasto finalmente a la naturaleza si nos ponemos a extraer, y mucho menos con toda esta oleada que viene donde hay una gran demanda por este tipo de productos. Entonces, en Curiguaji, siempre en perspectiva veníamos o se vino pensando precisamente este momento que está actualmente, que estamos viviendo y nosotros con ese terreno avanzado lo que estamos haciendo es eso, poner en conocimiento un poco, compartiendo un poco nuestro conocimiento. Antes trabajaba obviamente también un poco más activo, en este momento por cuestiones pues ya de trabajo y muchas cosas. Estoy también un poquito retirado de algunas labores y sobre todo más de acá de la parte de redes y pues manejo finalmente de divulgación, pero pues ese continuará siendo nuestro norte. Yo seguiré trabajando alrededor de este tema, siempre, como digo, alrededor hasta que las fuerzas mengüen, y la idea es seguir promoviendo el uso, uno responsable alrededor, porque creo yo que todos, pues, más aún si se cultiva, tenemos el derecho de usar este tipo de herramientas bien utilizadas, sin extraer la naturaleza, sin impactar negativamente la naturaleza. Creo que tenemos la
el derecho de uso, pero también tenemos la responsabilidad de cultivarlas de una manera responsable, sostenible, y para que esto puedan proveerse tanto las comunidades a futuro como pues la cultura occidental, que en este momento es la que está haciendo una especial reintroducción de este tipo de herramientas. Si vemos alrededor, digamos, perdón, de especiales como el de How to Change Your Mind, el de cómo cambiar tu mente de Netflix, desde ahí ya se estaba incluso como ya promoviendo un poco al uso también de los cactus, o sea que es innegable que finalmente todo este tipo ya es como es simplemente que las cosas vayan llegando, y creo yo que ya muchas de estas plantas tendrán su momento. Creo yo que lo que viene detrás de cannabis son los hongos. Como todo lo hemos visto, ya los hongos realmente en este momento está muy expandido su cultivo. Es muy agradable ver cómo ya hoy en día es un tema finalmente todos los cultivadores que hay acá en Colombia, toda la gente que está trabajando activamente alrededor de estos temas. Finalmente ya acá en Colombia estamos dando grandes pasos. Creo yo que los hongos van a ser una gran puerta para que la gente se interese en otras plantas y también empecemos a montar otro tipo de proyectos. Y en ese sentido, vuelvo y repito, bueno, Curiguajes No Botánicos con la experiencia que tenemos, con el recorrido que tenemos desde la parte de cultivo, desde la parte de divulgación y desde la parte incluso legal, pues estamos siempre dispuestos a colaborar con otros proyectos y con las personas que así lo requieran y pues que vean en nosotros alguien en que apoyar también sus proyectos. Entonces, pues nada, aprovechamos el espacio también para las preguntas si quieres. Igual les doy las gracias pues por ahora por la invitación y bueno, aquí estoy atento entonces a cualquier preguntita que puedan tener. Buenísimo, gracias Cristian. Hay bastantes preguntas. Por acá nos pregunta Lorena Liascos si tenés pensado realizar cursos o formación para las personas que estén interesadas en esta información que nos estás brindando hoy. A ver, Lorena, a ver, te saludo. Listo. Pues, ¿qué pasa? Mira, te soy 100% sincero. A mí me gusta mucho y es uno de los grandes placeres para mí compartir este tipo de información. Siempre he trabajado en pedagogía y en cursos, pero lastimosamente en este momento es la falta de tiempo la que no he podido cuadrar algunas cosas que quiero incluso para este año. No sé si me estás escribiendo desde Colombia o desde Argentina, pero sí, permanentemente trabajo, incluso trato de participar activamente en estos espacios cuando me invitan, y en algunos temas en específico, incluso tengo algunas charlas desarrolladas, algunos cursos para aprender y algunos cursos para como no iniciar, como yo decía hace rato, sin tener los conocimientos básicos de plantas. Pero en este, sobre todo este semestre, estoy es muy ocupado, como liado en tiempo, me comprometí en muchas cosas por ahora y estoy intentando sacar como los compromisos que tengo, pero obviamente sí, abriendo algún espacio o algo, siempre se ha trabajado. Si estás acá en Colombia y de pronto estás pendiente de nuestras redes, permanentemente trato de sacar cursos o de sacar finalmente como temas que sean alrededor de la divulgación de estos procesos. Listo, gracias Cristian. También nos pregunta Sebastián si, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de Colombia, podríamos considerarnos una potencia para el cultivo de plantas enteógenas. Pues saber realmente qué es eso, creo yo, pues de una u otra forma aunque suene, por decirte, eso puede sonar bastante ambicioso, ¿no? Como ser potencias o algo. Creo yo que cualquier país o obviamente después de que las condiciones se den, pero falta es el capital humano y ese recurso de que haya intereses y de que las trabas legales también lo permitan, porque de una u otra forma se tiene que avanzar en las partes legales, ¿no? Hay que desenvolver qué pasa con la comercialización de estas plantas. ¿Por qué? Porque entramos en ese limbo que hay acá en Colombia y es que las plantas contienen principios psicoactivos prohibidos que están enlistados en la lista 1 del Convenio de Sustancias Psicoactivas de Viena del 72, pero son plantas. Entonces, ¿qué está pasando? Acá en Colombia tenemos incluso sentencias que dictaminan que la coca es coca y la cocaína es cocaína, haciendo clara referencia a una diferenciación entre eh, plantas y sustancias psicoactivas, pero que lastimosamente, ¿qué nos pasa acá en Colombia? Y ahí sí quiero ser extremadamente claro. Eh, Tenemos un ambiente de permisividad que, digamos, a ver, lo voy a poner para no extenderme tanto. Acá en Colombia tenemos tantos problemas sociales que ocupan finalmente
la atención de las instituciones que finalmente dan un ambiente de libertad donde muchas cosas pueden pasar, muchos proyectos pueden avanzar, incluso miren proyectos de hongos. No hay país yo les diría que del mundo, como se manejen, como se están manejando los hongos acá en Colombia. Uno, de maneras tan abiertas, dos, de maneras ya completamente, acá en Colombia se ofrecen psicoterapia asistida, hongos, kit listos para el cultivo, solamente destape, eche agua y obtenga. eh, ese ambiente de permisividad nos da una gran libertad para trabajar en muchas cosas, pero en cierto sentido también sigue uno no estando regulado, y acá en Colombia eso también hace que seamos muy poco organizados. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Brasil hace mucho rato tienen permitido el uso de ayahuasca, tienen legal el uso de peyote, y si no estoy mal, ustedes pueden entrar a Mercado Libre y colocar cucumelos psilocibe, y creo que allá los pueden vender incluso abiertamente por Mercado Libre o por cualquier parte. En Perú eh, tienen declarada la ayahuasca como un patrimonio inmaterial de la humanidad o cultural. Ahorita se me va específicamente, pero lo tienen declarado como un patrimonio. Y en el Perú pueden vender ayahuasca abiertamente. Allá tú puedes encontrar incluso, pues, lo que incluso que no, hasta qué punto es bueno o malo, no sé, porque eso sería otro debate, otra discusión, pero tú puedes encontrar incluso ya botellas de ayahuasca envasada, con botellitas de forma de corazón, con botellitas que dicen ayahuasca en dorado, en fin. En Ecuador están muy organizados. Yo hablé hace poco con unos chicos, no sé si están conectados aquí o algo. Ellos me contactaron por el evento de psilocibina y salud que realicé el año pasado con la Secretaría de Salud de acá de Bogotá, para ver el modelo, cómo realizarlo en Ecuador. Pero ellos me expresaban y me manifestaban que allá en Ecuador cualquier persona que trabaje alrededor de estos temas, de una u otra forma, es apoyado por las comunidades indígenas que también trabajan en torno a estos temas. Y en Ecuador es increíble, pero tú puedes encontrar en universidades cursos de, no sé, o diplomados de chamanismo, diplomados de medicina andina, diplomados de etnobotánica, diplomados, y te certifican las universidades, y allá no tienen tanto tabú con estos problemas, pero porque obviamente, como hemos visto, las sociedades de Ecuador son muy organizados, más desde la parte indígena, son capaces de derrocar presidentes y esto, entonces mucho más para modificar leyes en cierto sentido. Acá hay dos cosas que nos afectan mucho, y es que yo creo que acá todo el mundo tira para su lado. No estamos organizados, incluso hablo de eso desde la parte indígena. Ni siquiera desde allá hay alguien que se ponga de acuerdo, eh, digamos, para trabajar en pro de todos, sino que todo el mundo habla para su lado. No, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y nadie puede. Acá el único que puede soy yo, acá el único que sabe soy yo. Acá en Colombia tenemos ese gran problema, que acá no, la gente no, en este entorno, a duras penas hasta ahora, creo yo que, como decía Melissa, ese micelio está creciendo, esas redes se están tejiendo entre las personas que trabajamos en esto, estamos poniendo pues de acuerdo, trabajando en diferentes proyectos en esto, pero creo yo que ese es un gran inconveniente que tenemos acá en Problema. Entonces, antes de cualquier cosa, creo yo que habría que hablar todos para un mismo lado. Este tipo de eventos creo yo que ayudan precisamente a ese tipo, pero creo yo que hace incluso parte de eso. Yo creo que acá en Colombia sale alguien hablando de la ayahuasca o algo, y los primeros que tiene encima son los indígenas hablando, pidiendo el respeto al uso, que ellos son los únicos que pueden utilizarlo en su entorno, en sus culturas, esto. Entonces, vuelvo y repito, acá, a diferencia, en muchos otros países, incluso de acá de Latinoamérica, están organizados, han avanzado muchísimo más en eso, pero vuelvo y repito, también es entendible por el problema social que tenemos acá en Colombia. O sea, acá tenemos muchísimos más temas que atender por encima de esto, que ocupan finalmente el sistema judicial. Pero creo yo que si se hubiera organizado, si hubiera un interés, si hubiera una organización, si hubiera alguien poniendo el pecho de frente, haciendo ya no solamente desde la parte de divulgación, sino que hablamos ya desde la parte jurídica, en sentar precedentes, se podría avanzar y pudiéramos ser una potencia. Pero mientras tanto, de todas maneras, hay mucho más que organizar, porque así nos pongamos también a cultivar y llenemos esto acá en Colombia de una u otra forma de granjas. Tenemos el problema de que de una u otra forma no pueden ser sacadas del país, y quedaría como para suplir una demanda interna. Esperemos que desde el norte también, desde muchas de las legislaciones empiecen a caer,
precisamente por todas las investigaciones que están demostrando como todos estos beneficios terapéuticos alrededor del uso de los enteógenos y de las sustancias psicoactivas contenidas en estos maestros vegetales, y que eso ayude en vez de que cada vez, en vez de ver una opresión mayor hacia este tipo de plantas, que lo que cada vez veamos sea como una mayor liberación. Entonces, pero igual hace falta un poco acá en Colombia, en ese sentido, creo yo, y es para mí un llamado, es eso, es un poco más la organización, y creo yo que incluso los hongos y la comunidad de los hongos está dando una gran base organizacional para todo lo que podamos requerir o todo lo que se pueda venir acá en el país. Perfecto. Cristian, por acá nos pregunta Jefferson Villamil, ¿cómo podemos apoyarnos como investigadores para avanzar en el tema terapéutico con hongos y este tipo de plantas? Él dice que hay mucha producción de hongos, pero realmente pocas personas saben utilizarlos y lo que producen y no saben cómo proceder con las terapias psicológicas. Nos gustaría saber qué pensás. A ver, en la parte terapéutica, tenemos que entender que es un camino que se está explorando, independientemente de que ya hayan personas que tengan más o menor experiencia, es un camino que está completamente abriéndose en este momento. Hay ciertos protocolos de manejo, protocolos MAPS y esto que recomiendan ya ciertos protocolos para el uso, pero sigue siendo una dificultad del acceso a la información. Eso fue una de las cosas que me motivó a mí en realizar el evento de psilocibina y salud el año pasado, y es que intentando reducir un factor que pasó en cannabis, que yo le estoy viendo que es lo que pasa en los hongos, y rápidamente ya resumo, es que las personas cuando entró la legalización del cannabis de manera terapéutica, ningún doctor o ningún terapeuta todavía tenía información de cómo utilizar este tipo de herramientas. Entonces, el usuario de barrio, el usuario de a pie, él no va a esperar a que hayan información en investigación nivel 4 y que esté todo súper avanzado y ya culminado protocolo, sino que la gente lo empieza a buscar. Y la gente salía y terminaba consiguiendo los aceites de cannabis con los usuarios de cannabis, digamos, la persona que hacía uso recreativo de cannabis, con el usuario de cannabis de la esquina, con el sobrino conocido, lo que sea. Entonces, en este caso, el usuario recreativo terminaba proveyendo al usuario terapéutico de cannabis medicinal para que hiciera uso, para que hiciera, pues, obviamente, calmara la necesidad que tenía finalmente de este fármaco. Pero en hongos, ¿cuál es el problema? Que en cannabis generalmente era para el dolor. En cannabis estamos hablando de pacientes que lo buscan por el tema de depresión, ansiedad y adicciones. Son tres grandes de los que se está buscando, y uno increíblemente que es el miedo a la muerte. Para mí, yo siempre lo he dicho, en mi caso yo soy un yerbatero, yo soy un productor de plantas, nunca he sido terapeuta, y por más de que uno en el ejercicio de mi labor aprendo a usarlas y aprendo a utilizarlas, nunca me he creído terapeuta, nunca me he creído que tengo ni esa capacidad ni esa habilidad, porque para mí es admirable la persona que realmente ya incluso es capaz de hacer este tipo de procesos. Pero en los hongos estamos hablando de que uno altera la conciencia, altera la psique, y son casos realmente, para mí, que requiere que busque una ayuda más profesional e íntegra, que realmente que vaya donde un usuario recreativo que le diga tómese unos honguitos y échele ganas y salga adelante. Creo yo que no podemos repetir lo mismo, y no es lo mismo que el usuario recreativo esté proveyendo. Creo yo que hace más falta es hacer una cadena donde los cultivadores trabajan de la mano con terapeutas, y finalmente entre los dos se le entrega el mejor producto o las mejores condiciones a un paciente para que los procesos puedan ser efectivos. Pero hay muchas variables, incluso, por ejemplo, estos protocolos que están establecidos en Internet simplemente hablan de una dosis estándar de hongos. Hablamos de que microdosis tienen esta cantidad, baja es esta cantidad, media es esta cantidad, alta es esta cantidad, pero no encontramos la variabilidad. En los hongos es muy variable la potencia incluso del sustrato utilizado. Si fue en arroz, si fue en trigo, si fue en maíz pira, qué grano tiene más triptofano para que finalmente las plantas terminen metabolizando más psilocibina.
¿Qué variedad es? ¿Es una variedad de las nuevas? ¿Es un Jack Frost? ¿O es un Golden Teacher? O sea, es muy variable y en Colombia como no tenemos métodos analíticos finalmente para saber la potencia y no hay nadie que ofrezca esos servicios ni hay herramientas, todo es todavía demasiado subjetivo y sobre el aire, suposiciones, entonces no podemos hablar todavía ni siquiera de protocolos de uso, porque si no creo yo que incluso ya estaríamos hablando desde eso, desde el cultivo, el hongo, cómo debería ser obtenido, sembrado en qué condiciones. Siempre vamos a utilizar este grano, siempre vamos a utilizar esta cepa y eso está dando una estandarización de los procesos, pero si en cada cepa los terapeutas están llamando al cultivador y esta vez yo tengo Jack Frost, la otra vez tengo Golden Teacher, la otra vez tengo Amazonas, la otra vez tengo la que sea, ni siquiera hay una estandarización en el proceso. Entonces creo yo que el trabajo hace parte de todos y hace parte incluso desde eso, desde la parte de esa relación del cultivador con un buen terapeuta, con una persona. Entonces, ¿dónde informarse? Creo yo que todos están en ese proceso. Hay pocas personas que decidieron tomar la bandera y son los que están hablando abiertamente en este momento de eso, pero realmente creo yo que es un proceso de aprendizaje donde obviamente los que ya tienen mayor experiencia podrían dar algunas guías, pero ¿qué es lo otro también con esto? Específicamente más y aún con hongos, siempre obviamente las reacciones de las personas van a ser diferentes y pues cada quien va a tener una reacción diferente, sobre todo incluso a la afinidad que tengan o no a la expansión de conciencia. Eh, entonces, para mí no hay un lugar realmente que a ti dijera en este momento ya te pudieran dar protocolos o eso. Los protocolos que tú encuentras o que alguien te puede dar son los que se encuentran por internet. Hablamos protocolo MAPS, protocolo STAMED, protocolo el de la guía de explorador psicodélico, Fadiman, sí, Fadiman, protocolo Fadiman, eh, pero en general, y el protocolo que le llaman intuitivo. Sobre todo hablando de microdosificaciones. Macrodosificaciones, hablamos protocolo MAPS, que son los que dan una guía como de ciertas condiciones que deben haber alrededor de cuando se vaya a realizar psicoterapia. Pero vuelvo y te repito, no hay un lugar específico donde aprender. En este momento, yo como Curiwaji estoy haciendo una alianza con algunas universidades. No hablo mucho de eso porque realmente son temas que a mí energéticamente no me gusta hablar de los proyectos hasta que no están cuajados, pero yo específicamente estoy trabajando un poco en ese sentido ya de la mano de instituciones, sobre todo para intentar validar el conocimiento ya de terapeutas enseñado por otros terapeutas profesionales de la salud, que realmente nos puedan compartir acerca del uso, pero tenemos el otro inconveniente y es que en Colombia nadie puede formular ni decirle a otra persona qué tomar. Los únicos que tienen potestad en Colombia para formular a una persona son los psiquiatras, los médicos y los odontólogos. Son las tres únicas profesiones que nos pueden escribir en una fórmula y mandar a comprar algo para tomar. Entonces, todo terapeuta de una u otra forma tiene que tener en cuenta la responsabilidad que está aceptando o que está incluyendo, sobre todo en Colombia, al hacer ese tipo. ¿Qué se está haciendo acá en Colombia? El manejo de que ese acompañamiento, la persona, en general se trata de que la persona desarrolle el autocultivo, obtenga sus propios hongos y el terapeuta acompaña procesos porque de una u otra forma nadie le puede negar a un enfermo la libertad de curarse con lo que quiera, no es porque sea legal o ilegal, tiene que estar limitado a no usarlos. Si para él es una opción de tratamiento, debe ser tomado en cuenta y ahí en ese caso el terapeuta no está incurriendo en ningún delito porque está acompañando. Pero mucho cuidado con las personas que incluso, ojo con ese punto de eso, de las personas que están formulando, porque en algún caso de alguna complicación, de alguna implicación legal con alguna persona que incluso pueda llegar a cometer un acto que Dios no lo quiera, esté salido de toda realidad, de toda cabalidad, las implicaciones legales van para el terapeuta en ese sentido, pues hasta donde las pueda tener. Entonces vuelvo y repito, ¿qué es el otro tema? Eso, acá en Colombia, una de las cosas es que no, los únicos que pueden formular son estos tres profesiones que llamo, pero otra cosa que para mí es importante y que debería ser es que, así mismo como en el cannabis, el usuario de cannabis adquiere una relación distinta cuando ejerce la práctica de autocultivo. Lo mismo pienso yo que en los hongos hay una parte muy benéfica
y es que me he dado cuenta que tiene muchísimo más porcentaje de efectividad y hay una relación más estrecha cuando la persona que hace su tratamiento cultiva sus propios hongos, porque de una u otra forma está inmiscuida desde su proceso desde mucho antes. Él ya desde antes está visualizando para qué los está cultivando, él está teniendo una relación y un acercamiento a este ser de una manera completamente distinta y se está relacionando con él de una forma pues muy distinta que simplemente adquirirla y que solamente la plata sea la que esté a distancia de adquirirla. O sea, yo simplemente cuando tenga los 60,000 o los 100,000, lo que cueste, voy y lo compro. No, hay algo que de una u otra forma te tienes que hacer, pongámoslo entre comillas, merecedor para que las cosas se den y la misma persona está cultivando su propia medicina, hizo parte de su proceso, lo vincula al proceso e incluso desde la parte chamánica es a lo que se llama la intención en la medicina, ¿no? La persona le va poniendo una intención desde que la cultiva, está visualizando y le está poniendo esa energía, está relacionándose con ese ser y ya la medicina ha sido cultivada por el mismo usuario con una intención muy clara a que diferente que si obviamente digamos que han sido simplemente adquiridos a través del comercio en una bolsa deshidratado. Esa relación, esa relación que se adquiere cuando se ejerce la práctica de autocultivo ayuda muchísimo también en el proceso de sanación terapéutico a la persona estar directamente involucrada. Entonces, creo yo que eso sería también como una recomendación, no solamente, por eso hablo yo mucho desde la parte terapéutica, no pensar en de una u otra forma, digamos, y lo hablo aquí también de manera hippie, no hablemos del pensamiento capitalista y digamos de abarcar todo, yo soy el que tiene que hacer todo, si voy a montar una empresa yo mismo, mi empresa de hongos para mi clínica, o sea, ¿qué hablo yo? El trabajo comunitario, una de las cosas que tenemos que aprender es que en este momento, si se introduce como una medicina y la dejamos hacer como en el cannabis con una empresa con altos estándares donde la comunidad queda por fuera, la comunidad, los cultivadores, los chicos que día a día ponían su conocimiento, sus esfuerzos, sus inversiones para ir mejorando estas prácticas día a día. Nosotros hace 20 años cultivábamos en unos vasos en PFT, hoy en día hay monotubes, hay de todo. Constantemente la comunidad ha ido haciendo aportes para crecer esto, a llegarlo al punto en el que estamos hoy, donde somos capaces de lograr una técnica que debería ser hecha en condiciones de laboratorio, la podemos realizar en nuestras cocinas, en nuestras casas, en nuestros estudios. Podemos producir una molécula psicoactiva de las más potentes del mundo en poco tiempo, en 3 meses, en la casa. Y ese desarrollo, el haber logrado eso, fue la comunidad, fueron los usuarios recreativos los que pusieron ese pecho. Si la misma parte terapéutica y si los mismos terapeutas de una u otra forma no hacemos una comunidad con la gente que realmente le puso el pecho, seguiremos cometiendo los mismos errores en muchos niveles, incluso vuelvo y repito eso, manejando las cosas desde el pensamiento capitalista, donde no hay que apoyar a los que realmente pusieron el pecho, desarrollaron las técnicas y gracias a ellos hoy el país está con una cantidad de material disponible para los terapeutas, esporas, kit de cultivo y todo esto, imposible que vayan a llegar y lo saquen de taquito, los grandes capitales se queden con negocios y monten sus proyectos ya realmente porque tienen el capital y todos los chicos que realmente cultivaron, le pusieron el tema y son unos duros porque cultivar los hongos es bastante difícil, se queden por fuera de eso. Entonces, para mí incluso es una experiencia heredada de lo que pasó con cannabis y pues ya verá la comunidad finalmente si de una u otra forma se organiza y evitamos que esto pase o pues o la historia se repetirá y simplemente llegan grandes capitales a borrar esto. Eso simplemente es una medicina, tiene que tener estándares así, asá, y sacan a todo mundo finalmente del entorno. Entonces, para mí también eso es como la otra gran recomendación, que sería es establecer una comunidad, incluso eso, desde la parte terapéutica, desde todos los terapeutas que están interesados, con los cultivadores, incluso para que el paciente o para que la persona que va a hacer uso de la terapia sea parte y no simplemente llegue a un consultorio, paga, le dan sus hongos y hasta luego y se fue. Creo yo que para mí una de las cosas que mejor he visto cómo está funcionando es eso, es las personas que están directamente vinculadas al proceso de obtención de sus propios hongos y su propia medicina. Cristian, contanos por favor un top 5
de plantas que son las favoritas para vos, teniendo en cuenta el proceso, proceso sostenible, todo el proceso de cultivo, de los tiempos que nos das cuenta de adaptación de las plantas. Ok, pues nada, si es de favoritas usuarias mías, o sea, si hablamos de enteogenias incluyendo María, pues de primeras estaría María. Obviamente es una de las plantas que para mí fue una gran maestra en muchos niveles, haciendo un uso responsable de ella y sobre todo fue para mí una maestra en cultivo, es la que más me ha enseñado en cultivo eh, para ser replicado en otras condiciones. Pero de ahí para abajo, ya hablando en enteogénicas, para mí siempre las dos maestras que están en la punta, siempre será Peyote y San Pedro, siempre son como los que llevan punteando finalmente. Es una sustancia muy distinta, a diferencia de las triptaminas, que casi todas las plantas cuando hablamos de yopo, vilca, son bufotenina, que es una triptamina. Cuando hablamos de hongos, la psilocibina es una triptamina. Cuando hablamos de yagé, el DMT es una triptamina. Todas estas, cuando hablamos de virola, también es sincomeo. Cuando hablamos de bufo, hablamos de sincomeo también, que son triptaminas. Las triptaminas son una familia muy grande, donde obviamente eh, aunque cada planta tenga su personalidad distinta y aunque cada planta sea con efectos muy característicos de ella sola, hay una línea transversal que las atraviesa y las hace de una u otra forma similares una entre otra. Y esa línea transversal puede estar obviamente precisamente dado por esa similitud química que tienen ellas, que son una triptamina. En el caso de la mescalina es completamente diferente, es una anfetamina psicodélica y sus efectos son completamente distintos a las triptaminas y eso en especial, a mí en especial, es una cosa que me llama mucho la atención. Empezamos con el top, entonces es Peyote, San Pedro, de ahí para abajo, la ayahuasca creo yo que también es, entre hongos y ayahuasca estarían ahí siguiendo como esa línea ahí de uso. Y ya creo yo que en el quinto lugar, sí, creo yo que lo apartaría los rapés. Soy una persona que no soy muy usuario de rapés, pero ahí especialmente el de Vilca es extremadamente potente y extremadamente raro también en sus efectos. Y es una planta bastante interesante. No he probado en mi caso específicamente iboga. Tengo una gran curiosidad por iboga, pero en este momento ya de mi vida, me da cierto miedito en cierto sentido, porque la iboga tiene riesgos. La iboga tiene unos riesgos. Ella altera el intervalo QT del corazón, que son unos picos que él tiene en el electrocardiograma, todos esos picos y esas imágenes que él tiene. Él alarga el intervalo QT, que es digamos, una forma muy fácil de entenderlo, pero no es así solamente, es que reduce el pulso, baja mucho las pulsaciones y alarga un intervalo dentro del corazón. Por eso no debe tener uno ninguna cardiopatía por ahí guardada ni escondida, porque se han registrado muertes alrededor del uso de iboga, especialmente cuando la persona tiene problemas cardíacos. Entonces, en mi caso, tengo antepasados que sufrieron genética que tiene problemas en el tema. Discúlpeme un momentico, un segundito. Aló. ¿Y qué? Y la iboga, ese es el problema, que ella tiene cierto riesgo. Uno tiene en una página que se llama ICERS, ellos tienen un protocolo que qué es lo que se debería mandar a hacer uno. Ellos ya llevan unos estudios más avanzados en el tema iboga. Y para los usuarios de iboga que quieran hacer uso de ella, hay unas recomendaciones que uno tiene que mandarse a hacer, pues unas revisiones en general del corazón, un holter de 24 horas, unos electrocardiogramas, pues revisar que no haya por ahí algún, no sé, un soplo, una arritmia, alguna cosa que tenga uno guardada por ahí o que ya esté desarrollándose.
para hacer uso previo de ella. Entonces, en estos momentos, este año, ya como ya la estoy produciendo, para mí es una meta, lo he querido hacer, lo he querido, pero ya con el uso ya con los años el cuerpo pues empieza a pasar ciertas cuentas, ya creo yo que no estoy en la misma condición cuando era joven, cuando hacía uso asiduo de muchas plantas. Ya en este momento me toca mandarme a revisar, creo yo, y estar un poco acompañado y estar acompañado durante el proceso, pero de pronto le reservo también ese espacio a ella porque sé que es una de las que supuestamente es las mayores maestras, con gente que sí la ha usado, me han dicho que es de los mayores maestros vegetales que hay. Entonces, tal vez por ahora le tengo ese quinto espacio reservado a esta chica. Cristian, para ir finalizando el espacio y también respetar tu tiempo y el de los demás, cuéntanos en dónde podrían las personas que están interesadas, los proyectos que están organizando en temas de siembra y de cultivo, si es posible que nos puedas compartir información donde podrían conseguirse como estos bancos o contactos de bancos de semillas y también qué consejos, recomendaciones o sugerencias les das a estos proyectos en materia de siembra y cultivo. Pueden hacer, Pues obviamente son muchos asuntos los que podría recomendar, pero asuntos que tú consideres tu experiencia que pueden ser como patrones repetitivos entre o problemas que pueden experimentar los cultivadores. bueno, pues a ver, bancos de siembra es muy difícil, eso fue lo que, vuelvo y repito, esa fue mi labor. Hay muy pocas personas trabajando alrededor, sobre todo de la propagación de esos temas. Si es en Colombia, muy difícil, ¿no? Hay proyectos, están el proyecto CAPI, que es el de Mario, es el proyecto Poporo, que es el de Giovanni, que él trabaja en esto. Está el proyecto de Sergio, el herbalista, él también en Medellín, en la ciudad de Medellín, él trabaja en la divulgación y el trabajo con este tipo de plantas. Ahorita se me tienen que escapar algunos de los que trabajan acá. Yo siempre como que apoyo y estoy en contacto con muchos de la gente que trabaja en ese sentido, pero somos, por lo menos en Colombia, somos pocos. Y a nivel internacional, peor aún, es muy poca, sobre todo para pasar especies entre países. Se requieren muchos permisos, permisos fitosanitarios, o sea, hay que entender que ese riesgo existe, uno puede pasar plagas de un país a otro o traer plagas para cultivos comerciales, entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido al estar pasando material vegetal, al estar introduciendo material vegetal. Pero no, en ese sentido no sabría, es muy difícil, vuelvo y repito, sería con el proyecto Curibaji, yo estoy a disposición en lo que yo les pueda ayudar a alguien, o con alguna de las personas que les acabo de mencionar, sé que manejan material vegetal de plantas etnobotánicas. De resto, no conozco acá a alguien que esté como también en el mismo cuento manejando este tipo de material. Y recomendaciones en general, yo creo que finalmente casi todas acá en el trópico, nosotros donde estamos específicamente para acá o para los que están en Colombia, el problema de que nosotros tenemos es que pues estamos en el trópico específicamente y la humedad, los hongos, acá nosotros tenemos presencia de hongos demasiado elevada y los hongos atacan absolutamente todo. En la selva donde nosotros nos encontramos acá en el trópico, pues precisamente tenemos devoradores para todo. Me refiero a hongos y presencia pues de muchos patógenos y eso. Cuando uno trae una planta del exterior, lo más difícil es eso, es enfrentarlo a las plagas que hay, más que la adaptabilidad a los climas, más que la adaptabilidad a las condiciones, porque igual sería como lo segundo, creo yo, lo que es el tema de pHs de agua, protocolos de abonado, insumos, sustrato, pero por encima es el tema de las plagas. Las plagas que tenemos acá en el trópico, muchas plantas no los conocen. Por ejemplo, si piensan cactus, en Colombia tenemos dos o tres especies de cactus. No, mentiras, no. Pueden ser un poquito más, pero son contadas las que encontramos cuando vamos a los desiertos acá en Colombia, desierto de la Guajira, perdón, desierto de la Tatacoa o en la Guajira cuando se va a la parte de la Guajira Alta, pero no tenemos variabilidad, sobre todo, por ejemplo, en el caso de cactus. Estas plantas son muy susceptibles a hongos y en general todas las plantas. Entonces, si fuera el gran consejo, algo que como tú me dices se repite, es cuidar mucho el tema de los hongos. Hay que aprender mucho de hongos que atacan a plantas, cuidar específicamente la raíz, que es la parte más susceptible y lo que uno más descuida en el cultivo. Uno a veces quiere ver plantas arriba muy bonitas, pero descuida completamente abajo la sanidad vegetal y productos enfocados hacia el desarrollo de una buena raíz.
Entonces, si tuviera que hacer un gran consejo, sería como esos dos. Uno, cuidarse mucho de los hongos, tal cual como se cultivan los hongos y los CIBE, entre mayores procesos de asepsia se tengan y productos para desinfección se utilicen, es mucho mejor. Eso nos va a dar una garantía de que les estamos brindando un entorno, por lo menos para que en sus primeras etapas de vida las plantas no enfrenten tantos problemas. Bueno, perfecto, Cristian, te agradecemos muchísimo por tu presencia, por este deseo de compartir conocimiento, también por tus recomendaciones y también por advertirnos de los riesgos, ya sea en materia de lo que está sucediendo a nivel de sociedad o de cultivo, o lo que también está pasando a nivel de legislación, para que todo lo tengamos en cuenta. Vamos cerrando el espacio. También queremos Muchas decirles a los gracias. demás, a todas las personas que asistieron, que les agradecemos muchísimo por estar prestos a abrirse a nueva información y quincenalmente estaremos realizando estos espacios de conferencias o de charlas con temas relacionados con psicodélicos. Les recordamos que son espacios de índole académica completamente. Nos pueden seguir en ciencias.psicodélicas en Instagram y también comentarles para los que estaban preguntando que próximamente abriremos un canal de YouTube en donde podrán encontrar esta charla y otras en la que finalmente grabaremos, pues que grabamos y que finalmente la subiremos al canal. Entonces, bueno, nos veremos en una próxima. Un abrazo grande para todos, para este micelio hermoso y que tengan una bonita noche. Adiós, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, feliz noche. Adiós, muchas gracias a todos. Gracias, Cristian.